Un saludo a todos nuevamente. Mi nombre es Víctor Soto, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Dr. Rafael Ochocinco, correspondiente a la materia de Servicio Comunitario. El día de hoy hablaremos sobre la charla número 5, en el cual tocaremos el tema sobre las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia. Como punto número de esta charla, se le explicó a los oyentes los instrumentos legales normativos garantes del derecho de la mujer a una vida libre de violencia en Venezuela. La normativa legal vigente se fundamenta en tres tipos de instrumentos: los convenios, pactos, acuerdos, suscritos por la República Bolivariana de Venezuela en la Constitución de 1999 y las leyes nacionales que rigen la materia. En cuanto a los convenios y pactos internacionales, destacan su importancia: A. La Declaración de Viena sobre la eliminación de la violencia en contra de la mujer. B. La resolución del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. C. La Convención sobre la eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer. Y D. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, conocida como la Convención de Belén-do Pará. Estos instrumentos destacan la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos y declaran como un problema de salud pública. Asimismo, establecen la obligatoriedad de los estados para adoptar medidas específicas para su erradicación y rendir cuentas en torno a la ejecución de las mismas. En el ámbito nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela representa un avance en la temática de derechos humanos en general y de los derechos de la mujer en particular. Establece un carácter vinculante de todas las convenciones sobre los derechos humanos de la mujer suscritas por la República de Venezuela. Utiliza en su redacción el lenguaje de género inclusivo y consagra los principios de igualdad y no discriminación por razones de género. En cuanto a las leyes, se destacan fundamentalmente la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, los principios constitucionales y las recomendaciones y mandatos de los convenios internacionales suscritos. Punto número 2 de esta charla: hablaremos sobre los tipos de violencia. ¿Qué tipo de violencia contra las mujeres existen? Asimismo, es indispensable conocer y reconocer todos los tipos de violencia que existen en nuestras sociedades para poder combatirlo, teniendo en cuenta que no existe un maltrato peor que otro, pues todos surgen de la discriminación y terminan en violencia física, la opresión y hasta la muerte. Entre las formas de violencia más comunes están la violencia económica, que corresponde a cualquier acción o acciones, sean estas directas o mediante la ley, que buscan una pérdida de recursos económicos, patrimoniales durante la limitación. Por ejemplo, que las mujeres no puedan tener propiedades o hacer uso de su dinero o de sus derechos patrimoniales. Como violencia número 2 tenemos la violencia laboral, presente en decenas y decenas de países donde se dificulta el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad laboral, o se complica su desarrollo en la empresa o estabilidad por el hecho de ser mujer. Este tipo de discriminación constituye uno de los más comunes también, y algunos ejemplos son el no cumplimiento de igual salario para los hombres y las mujeres en puestos idénticos, o los despidos o no contratación a que acusa de posibles embarazos. El número 3 es la violencia institucional. Es aquella mediante el cual la que los funcionarios o autoridades dificultan, retrasan o impiden el acceso a la vida pública, la adhesión a ciertas políticas e incluso la posibilidad de que las personas ejerzan su fuerza de derecho. Como número 4 tenemos la violencia psicológica, que puede darse en todo tipo de contextos. Si bien en la casa, en la pareja y la familia suelen ser de las tres más comunes, y consiste en que cualquier acción que sintamos que no nos agrada como personas trate de controlar nuestras acciones o decisiones. Este tipo de violencia contra la mujer no tiene por qué alcanzar el hostigamiento o la humillación, sino que puede manifestarse como acoso, restricción, humillación, manipulación o aislamiento. Como quinto tenemos la violencia física, que se traduce en cualquier acción que provoca daño y sufrimiento físico y afecta la integridad de las personas, ya sean los hematomas, las heridas, quemaduras y hasta un empujón es una violencia física y jamás debemos excusarla. Como sexto tenemos la violencia sexual. Toda acción que amenaza o viola el derecho de una mujer a decidir sobre su sexualidad y abarca cualquier forma de contacto sexual. La violencia sexual no se limita a formar a una mujer contra su voluntad, sino a cualquier tipo de acoso, de explotación, abuso o intimidación, sin importar si se da dentro o fuera del matrimonio o en cualquier relación. Y como séptimo tenemos la violencia simbólica, que es aquella que recoge los estereotipos, mensajes, valores o signos que transmiten o favorecen el hecho de que se repitan relaciones basadas en la desigualdad, en el machismo, la discriminación o la naturalización de cualquier rol de subordinación de las mujeres en nuestras sociedades.
Como punto número 3, hablaremos sobre la responsabilidad de los órganos del Estado en la prevención de la violencia contra las mujeres, yéndonos directo a la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como lo menciona el artículo 30, que el Ejecutivo Nacional, a través del órgano rector, coordinará con los órganos estatales y municipales el establecimiento de unidades especializadas de prevención de la violencia, así como los centros de atención y tratamiento a las mujeres víctimas. Igualmente desarrollarán unidades de orientación que cooperarán con los órganos jurisdiccionales para dar seguimiento y control de las medidas que sean impuestas a las personas agresoras. El punto número 4 tratar en esta charla hablaremos sobre el papel de la familia y la comunidad frente a la violencia contra la mujer. Como es de saber, en los últimos años, indiscutiblemente ha aumentado el número de hogares víctimas de la violencia intrafamiliar. La mujer, por lo general, es el blanco al cual va dirigida la violencia en la mayoría de los casos. Violencia en todas sus manifestaciones, física, emocional y psicológica. Esto ocurre en diferentes ámbitos y etapas de su desarrollo, no solamente es violentada por la pareja. El rol de la familia es muy importante. Padre, madre, hijos, si tienen la suficiente edad, hermanos, deben conformar una red de apoyo emocional, ya que esta es fundamental en los casos donde existe un integrante que es víctima de maltrato. El papel de la familia en estos casos es de procurar mantener la comunicación, ofreciendo la orientación y el apoyo a la víctima. Es importante que la familia esté documentada respecto a las características tanto del agresor como de la víctima y de los posibles trastornos que podría desarrollar. El conocimiento de los lugares donde debe acudir y las medidas que se deben tomar en caso de emergencia. La razón de esto es orientar correctamente a la víctima para dar los pasos necesarios. Como quinto y último punto de esta charla hablaremos sobre los procedimientos legales en materia de violencia de género. Se conoce un procedimiento especial que atenderá los delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer y una vida libre de violencia. Siempre bajo los principios rectores del Código Procesal Penal, la principal innovación de la ley la constituye la creación de los tribunales de violencia contra la mujer como órgano especializado en justicia de género.